Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Cuando la propia medicina le llegó a la Cámara de Diputados y se encontraron con la novedad que un juez de la Nación no permite que asuma en representación del radicalismo una diputada al Consejo de la Magistratura, estaba pasando lo mismo que cuando los senadores de la oposición judicializaron el nombramiento que en el propio Senado se habían dado cuando tomaron la determinación de todos los que pertenecen al proyecto oficialista, dividirse en dos y decir que por un lado estaba la Unidad Ciudadana, Unión Ciudadana, lo que inventó Cristina en su momento, y por el otro lado el Frente de Todos, para poner dos senadores en la representación de la Cámara Alta. Y entonces, ¿qué hicieron? Judicializaron el tema del Senado. Llegó el turno de diputados, y en diputados pasa lo mismo. Está el PRO y la Unión Cívica Radical, que pertenecen a un mismo sector de unificación porque operan como bloque único. O mejor dicho, tienen dos bloques, pero hay un interbloque. Y entonces cuando un juez dice que no puede asumir la representación de una diputada, se ponen como locos porque ellos están para hacer la trampa, pero no para que la propia trampa que ellos inventaron se le ponga en contra, porque como históricamente manejan las decisiones judiciales, no se imaginaron que un juez podía hacer una jugada de este tipo. Entonces llegaron ya mal predispuestos a la sesión de la Cámara de Diputados del día de ayer, que entre otras cosas debía prorrogar, porque así se había puesto de acuerdo todos los bloques, las autoridades de la Cámara, que en realidad todavía no vencen el 10 de diciembre, y que, como dice el propio reglamento de la Cámara de Diputados, cuando no se elige o hay algún problema para elegir autoridades, como no puede quedar acéfala, continúan los que están. Y como además no iba a haber ningún cambio, iban a quedar los mismos presidentes, vicepresidentes y demás, por lo tanto, no era que no querían votar a Moró, sino que cuando Moró estableció, Cecilia Moró estableció que retiraba la presentación de los 4 legisladores, o sea, incluyendo a los que iban por el bloque de la mayoría, porque la justicia así lo había requerido, ellos usaron esto de excusa, pero lo que no querían era sentarse a debatir, no querían que se lograra el quórum. Cuando el oficialismo logra el quórum, ellos dicen que está hecho fuera de tiempo y de momento. El reglamento marca que justamente se pueden postergar en 3 ocasiones en los inicios de los debates, así que no había tampoco cuestión reglamentaria allí. Y estaban los palcos colmados de alumnos y profesores de 8 universidades que estaban esperando justamente el tratamiento para que en lugares donde no existen universidades se pudieran empezar realmente a tener la felicidad de tener lugares terciarios, y dieron el mejor ejemplo de lo que no es la democracia, en un verdadero escándalo de proporciones que no tiene antecedentes la Cámara de Diputados. Estaban presentes los integrantes de Juntos para el Cambio, pero no se sentaban, y el quórum se da cuando se sientan, porque marcan electrónicamente las bancas los presentes que están. Así todo, el oficialismo luego logra el quórum y comienza la sesión para tratar el proyecto universitario. La miembro informante, Blanca Osuna, la diputada de Entre Ríos del Frente de Todos, comienza a hablar y empiezan los gritos. Allí aparecen Wolf, aparece Iglesias, los violentos de siempre del PRO, y se enganchan los radicales, y aparece el otro violento que es Negri, y empieza a gritar.
Y le contesta la presidenta de la Cámara: no sé cómo usted tratará a su esposa, a su mujer, pero a mí no me siga gritando o no me grite. En ese mismo momento, Ritondo, que preside uno de los bloques, el del PRO, a los gritos gritándole venezolana, tratando que el término de venezolana sea un término despectivo, haciendo alusión en que en Venezuela no hay libertad, supongo yo que eso es lo que quiso indicar, a los gritos usando la figura de un venezolano como si fuera un insulto, que es una nacionalidad de un país hermano, y a los gritos venezolana, venezolana, como si fuera un insulto. Pero como no le alcanzó esto, hizo un gesto con sus manos de penetración, es decir, le estaba mandando un mensaje a todas las mujeres parlamentarias y a la presidenta, que es mujer: nosotros te violamos, nosotros te penetramos. Al mejor estilo de un barra brava, este pibe que se crió en Mataderos pintando paredes, Perón vuelve, y que por esos misterios del poder pegó el salto para el otro lado, con el gesto obsceno, lo menos que merece es que se estudie seriamente si puede seguir siendo diputado. Recuerden ustedes que fue separado un legislador cuando apareció en una sesión que se hacía a través de la visualización, no la presencia porque estaban en pandemia, acariciándole los senos a su mujer, y lo echaron. No sé qué va a hacer el sector femenino de la Cámara, pero esta grosería de Ritondo, gritándole además como si fuera un insulto venezolana a Moró, llama poderosamente la atención, daba la impresión de no estar muy bien en sus cabales, y es una actitud no de falso machismo, sino de una persona descontrolada. Ocurrido este episodio, las mujeres se levantaron porque veían que se había acercado Negri, Iglesias y demás, como si fueran a agredir a la titular de la Cámara Baja. Y todas las mujeres del Frente de Todos se pararon, haciendo una especie de contención enfrente de la presidencia, en un verdadero bochorno escandaloso, pero que esconde una verdad. No era el tema de la universidad, no era el tema de las autoridades. ¿Saben qué era? Que tenían que tratar el acuerdo que hizo Economía con Estados Unidos, donde se van a pasar todos los datos de los argentinos que tienen dinero y bienes en Estados Unidos para que tributen impuestos impositivos en la Argentina. Y aquí que en esa lista aparece una enorme cantidad de muchachos que fueron gobierno con Mauricio Macri y que ellos no quieren que eso se termine siendo ley. Pero claro, de esto no van a hablar ni la prensa hegemónica ni aquellos que dicen que defienden al gobierno por el otro lado y entonces se obsesionan con otras cosas. Pero simultáneamente con esto que pasó en el Congreso, otro episodio grave ocurrió en la Federación Universitaria Argentina, donde el presidente y la vicepresidenta que pertenecen a la Franja Morada pretenden realizar un acto comicial fraudulento porque por primera vez desde el regreso a la democracia, Franja Morada perdería las elecciones porque la Juventud Universitaria Peronista, junto con sectores de izquierda, hicieron una alianza al mejor estilo del Frente de Todos en la política, y cuando se dieron cuenta que iban a perder el manejo de la Federación Universitaria Franja Morada, inventaron un acto comicial, desconocieron delegados de 90 universidades, hay un escándalo en la universidad, y esto va a ser denunciado hoy en conferencia de prensa en la Facultad de Filosofía y Letras a las 10 de la mañana por la secretaria que pertenece de la FUA a la Juventud Peronista Universitaria. Pero además, como parece que nada alcanza, en este golpismo explícito que vienen trayendo desde el primer día que perdieron el gobierno,
después de haber endeudado a la Argentina y de haber recibido el mayor préstamo de la historia del Fondo Monetario Internacional porque Trump quería que Macri ganara las elecciones y endeudaron al país, se fumaron los 45.000 millones, no pusieron un ladrillo, se los robaron, y este Parlamento lamentable, con el oficialismo, legalizó la estafa del macrismo y ahora están bebiendo la cicuta de aquellos que al darse cuenta que con la misma medicina no podían ir a manejar los nombramientos y sanciones de los jueces en el Consejo de la Magistratura, armaron un escándalo de proporciones nunca vista en el Parlamento Nacional. Miren que han pasado cosas en el Congreso, pero esto no se vio jamás. Por otro lado, el episodio más grotesco producido por un dirigente de la oposición, donde demuestra con su gesto, están filmados y están las fotos, que le manda una indirecta a la presidenta, pero en realidad a todas las mujeres: te violamos, te penetramos, nosotros hicimos lo que quisimos y se tiene que levantar la sesión porque ahora mira qué lío que armamos. Y tuvo que levantar la sesión, donde los chicos, profesores y padres que estaban en los palcos esperando que 8 universidades empezaran a funcionar en la Argentina no entendían nada de lo que estaba pasando. Y mucho menos sabían lo que estaba pasando tampoco con la fuga, donde Franja Morada, siguiendo el mismo nivel perturbador de los legisladores, sabe que pierde las elecciones y armó un fraude de proporciones históricas en la Universidad de Buenos Aires. Hoy, repito, va a ser denunciado. Entonces, frente a estas cosas que pasan habitualmente, y en el canal de Mauricio Macri, La Nación Más, ayer diciendo, ¿hubo algún gesto obsceno de Ritondo? No, decían todos, no, para nada. Bueno, están las fotos y la filmación. Y la verdad, cuando uno sabe con qué personaje está tratando, y cuando uno sabe que otro que venía también pintando las paredes en Córdoba, Perón vuelve, terminó diciendo, este es un pueblo de mierda, como Luis Juez. Qué suerte que tuvo el peronismo, que Juez y Ritondo se fueron de sus filas. Porque la verdad que tenerlos adentro a estos personajes hubiese sido un pelotazo en contra. Para Juez hay un pueblo de mierda, y para Ritondo penetramos a las mujeres porque nosotros somos los machos de Cambiemos.